Segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Seguimos esta tarde resolviendo dudas con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Teníamos justo antes de la pausa pendiente un valor, el Sabadell, Carlos, aunque no sé si quiere dar algún nivel concreto de Telefónica, al que estaba comparando con el sectorial. Sí, el 3,6 sería un poquito el nivel clave para el valor, por debajo del cual tendría deterioro claro en tendencia. Pero intuyo que los 600 puntos del sectorial total return pueden caer antes y eso ya mandaría un mensaje sobre la poca capacidad de ese soporte para resistir. Sabadell, para el oyente anterior también, aunque no nos aclaraba si lo tenía ya en cartera o era para entrar. Bueno, el Sabadell siempre será el Sabadell, lo tengamos o no. Yo, por ejemplo, como sabes, es un título que he tenido y que tengo. Sí. Y mi idea era, de hecho tenía las órdenes puestas en mercado, era vender aquí. Si llegaba a la zona 1.05, me hubiera cerrado mi posición. Porque entendía que en esta zona de fuerte resistencia en medio y largo plazo, pues al menos tendríamos un parón. Entonces, a veces si puedo vender cuando algo va muy extremado, pues lo cierro y lo intento recomprar después o directamente me olvido. No llegaba a los precios ahí y como puedes observar es la parte baja la que en términos de cierre, ¿no? El cierre de la vela blanca nos lo muestra bien, ¿no? Como los precios cierran el mes por debajo de esa zona de resistencia crítica, por debajo de la parte baja de la zona de resistencia crítica e incluso por debajo de esta resistencia ascendente. Es decir, que aquí teníamos un doble nivel de resistencia y ese nivel de resistencia ha funcionado muy bien, aunque haya habido penetración intramensual. Entonces, a partir de aquí, pues dos formas de operar, como siempre. Una muy analítica y otra, pues, muy de tendencia. Si haces tendencia, mientras los mínimos crecientes se mantengan, pues, chico, 0,53 es el soporte y no hay más que hablar. Porque en el corto plazo tampoco hemos visto nada. Es decir, es una corrección que nace de la noche a la mañana, evidentemente, con los acontecimientos que todos conocemos, ¿no? Pero previamente teníamos la amenaza a todos esos acontecimientos, el mercado lo estaba haciendo muy bien en el caso de los bancos, en un movimiento que ofrecía una cierta suspicacia en tanto en cuanto, pues, el resto del mercado estaba en una fase como de lateral y con primeros deterioros y aquí los bancos de festival. Bueno, eso es difícil de sostener en el proceso de corto plazo. Luego, lo que sí puede ir pasando es que cuando las bolsas ajustan, pues ese sector que está fuerte ajusta menos, que cuando vuelven a rebotar, ese sector tira, incluso marca máximos. Ese tipo de fenómenos los podemos ver y son propios de activos con una fuerza relativa especial. Pero eso ha quedado bastante poco acreditado en el caso de los bancos porque si ha habido algún sector que lo ha pasado mal en las últimas 2 semanas es precisamente el sector bancario, que ha recibido un latigazo, muy, muy, muy fuerte. Podemos verlo aquí, ¿no? Como se ha desplomado y ha perdido pues todo lo que había ganado los últimos meses intentando aferrarse pues a este soporte que es importante, zona 320 del sectorial, y es importante porque bueno, ha sido repetido por 1, 2 y 3 veces. Es decir, digamos, es el nivel más testeado del índice y además, de alguna manera, pues, podríamos extenderlo hasta esta consolidación previa, por encima de la cual pues el mercado ya valida claramente lo que parece una salida de tipo doble suelo con asa. Es decir, que aquí tenemos un patrón clásico de vuelta, pero hay que decir que ese patrón clásico de vuelta ya ha conseguido sus objetivos mínimos teóricos. Es decir, puede haber más, pero no necesariamente habrá más. No será el gráfico el que te ha llevado a un error, será tu visión, tu análisis queriendo llevar, digamos, el gráfico más allá de del objetivo mínimo, lo cual yo hago siempre o intento siempre. Puedes ver que a ese nivel también tenemos resistencias históricas muy fuertes. Es decir, que si esto está dentro de un gran proceso lateral, pues lo que hemos visto es un movimiento de soporte a resistencia. En mi opinión, es más. Es decir, en mi opinión, esto es el origen de algo que será más grande y que probablemente supone el nacimiento de un mercado alcista en proceso de largo plazo. Pero esa es mi opinión, es una opinión analítica y los precios tendrán que refrendarla cuando puedan o como puedan. Vuelvo a Sabadell. Mientras mantengamos los soportes, los mínimos ascendentes, pues en realidad pues no hemos visto nada. Que incluso tenemos un mínimo ascendente, por ahí pues tenemos un cierto apoyo. Si tenemos, por supuesto, un movimiento como estamos viendo al alza y luego recaída, esto sería más preocupante porque tendríamos un cabeza y hombros, es decir, un patrón claramente identificado, ya no una vuelta a nubes, sino un proceso de distribución más o menos irregular, con más o menos fantasías que hayamos podido imaginar los técnicos, pero como fase final de este proceso de vuelta, que vemos que también en el caso del banco pues se parece mucho al del sector, es de tipo doble suelo con asa. Volviendo al gráfico mensual, porque si esto es la parte, digamos,
pues de reacción al precio, que puede ser pues muy lenta, es decir, y no somos seres de luz, ¿no? Como decíamos antes. Te queda la parte analítica, es decir, intentarte acercar más, intentar saber más cosas del mercado de las que realmente se pueden saber con una probabilidad significativa, pero en determinados momentos, determinadas características de mercado quizá merece la pena. Es decir, si tienes un mercado en súper resistencias ascendentes como las que hemos visto, a lo mejor te merece la pena que te tomes más en serio de las cosas que pasen en corto plazo porque se pueden complicar más em, probablemente que si se dejan en ese tipo de patrones de corto plazo en otro tipo digamos, de ambientes, ¿no? Es potencialmente bajista, pero requiere confirmación. Si este mes envolvemos la vela anterior, tenemos un patrón envolvente, una segunda vela bajista, con lo cual analíticamente yo me inclinaría por pensar que el valor está haciendo un techo y que probablemente lo veremos de nuevo en la zona 0,45 o 0,55, pero ahora es un poco pronto para mí para poder tener una idea clara. Vamos con un correo electrónico que nos envía David desde Cornellá y nos pregunta por Nestlé. Dice que vendió el 70% de las posiciones a tiempo antes de las últimas caídas, que mantuvo Nestlé compradas a 118 euros y quiere saber si considera que ha confirmado ruptura y debería vender en los precios actuales antes de nuevas caídas. Y luego con la liquidez que ha sacado, dice que se plantea nuevas entradas en valores como AENA o Inditex, si vuelve a realizar un apoyo las próximas semanas, en concreto en 128 euros y en 19 respectivamente. ¿Considera adecuada la estrategia? Vamos primero con Nestlé, que es la que ha mantenido y que no sabe muy bien qué hacer. Vale, si tomamos el gráfico de Nestlé, un gráfico ajustado por de ampliación, podemos ver que Nestlé ha caído hacia una zona de soporte realmente notable. Entre 108 y 110 tiene un soporte espectacular a años vista, con lo cual, bueno, es un nivel en el cual quizás pensar en comprar tiene sentido. El problema es que, como alguien definía, ¿ha dado señal de venta? Pues innegablemente sí, desde el punto de vista de la tendencia al corto plazo y lo que podrían ser los patrones técnicos. Esto es un cabeza y hombros, es decir, no le podemos llamar como queramos, fallará, pero es un cabeza y hombros. ¿Cómo podemos pues, darle más valor a este cabeza y hombros? Pues por el apoyo de otros procesos similares, y todo eso ha sucedido en Europa, es decir, ya está, es que no hay discusión. Podrán fallar los patrones, pero están ahí. Lo que pasa es que eso no ha pasado en Estados Unidos. Y honestamente, yo no me creo nada hasta que el mercado americano no lo confirma, lo cual no significa que no vayas a sufrir un montón mientras el mercado norteamericano no lo confirma. Y pongo el ejemplo de Claro. cualquiera que se vaya a los años 2015-2016. Entre 2015 y 2016 el mercado europeo cae cerca de un 30%. Y el mercado norteamericano cae poco más de un 10%, no llega al 15% si no recuerdo mal. En un lateral, perfecto. Pero en el caso europeo fue un mercado bajista notable. Entonces, las correlaciones tienen esto, que te dicen que lo que tienes en algún momento va a cambiar, no tiene mucho sentido por ahora, pero eso no significa que no vayas a sacar la lengua por el camino bueno, en algunos casos de forma muy dolorosa. El Nestlé también se puede ver como escenario alternativo como una bandera. Si lo vemos así, eso me encaja bien con el mercado americano y con la presencia de estos soportes, esto es el final de la corrección. Es decir, es un hueco bajista de ruptura y dices, oye, qué cachondo, Carlos. Me estás diciendo por un lado que tienes el patrón y que tengo que vender y por otro lado me estás diciendo que ha terminado y que, oye, a lo mejor hasta te debería comprar. Bienvenido a mi mundo. Es decir, el análisis técnico te puede ofrecer diferentes escenarios que pueden ser perfectamente válidos en un momento determinado y que tienen implicaciones completamente distintas. Por eso lo que vamos a hacer es buscar apoyo en otras cosas. Es decir, ¿qué pasa con las correlaciones? ¿Qué pasa con otros activos que nos puedan acompañar, que nos puedan dar pues, su mirada sobre qué está pasando? Por ejemplo, y sin hablar ahora de renta variable. Imaginemos que estamos dándonos cuenta que el mercado está muy tensionado, la volatilidad no sube y uno de los activos pero podría subir, uno de los activos que estamos viendo que lo hace muy bien es el oro. Bueno, pues el Sí. oro ha llegado a su máximo histórico. Oye, si el oro frena aquí, a lo mejor ha sido suficiente. Si, por ejemplo, además del oro, pues vemos el crudo o muchas otras materias primas que han vivido días absolutamente gloriosos en las últimas semanas, podemos ver que también tenemos al petróleo, vamos a poner el gráfico como debe estar, en una zona de resistencia muy fuerte, que son estos máximos, incluso si queremos estos de aquí. Es decir, que el petróleo, pues hombre,
ya ha llegado a niveles muy notables y esperar correcciones aquí pues parece razonable. El tipo de movimiento a la baja que hemos tenido en los últimos días es destacable. No lo puedo tipificar como una vuelta muy clara, no es un patrón envolvente, pero ya tengo una vuelta incluso semanal a la espera de lo que pasa ahora, que va un poco en correlación con lo que hemos visto en la renta variable europea. Tendría una vuelta semanal en una zona de muy fuerte resistencia. Si el mercado es capaz de contenerse aquí, pues podemos tener bastante alivio. Y en ese caso, volviendo a Nestlé, pues Sí, claro, la idea de que la corrección no es un cabeza y hombros, sino es simplemente una bandera que nos ha llevado a su zona de soporte, digamos, en proceso de medio y largo plazo, pues es más que aceptable. Es decir, me lo creo. Me creo todavía la idea de que este cabeza de hombros puede fallar porque se ha confirmado muy a última hora, porque tengo soportes importantes por debajo, porque no tengo un mercado americano que confirma estas ideas, etcétera, etcétera. Entonces, si mi exposición no es grande y le he hablado de una exposición del 30%, yo desde luego acepto que lo que tengo que hacer es seguir dentro. Ya está. Es decir, que si tengo que cerrarla, que sea porque me echan de una forma pues incuestionable. Pero sí. me gusta decirlo, es más fácil salir que volver a entrar. Y luego el mercado corre, ya lo vimos ayer, ¿no? De repente, ¡pum! Más 8% el DAX. ¿Y ahora qué hago? No, mira, no lo sé porque no ha pasado nada. Estar fuera es un tipo de riesgo que los analistas técnicos creo que de forma general minusvaloran. Y lo digo porque yo mismo lo he minusvalorado durante muchos mis primeros años de carrera. Es decir, no te das cuenta, hasta que no tienes la experiencia, de que la renta variable, en concreto la renta variable, sube. Lo hace. Sobre todo si ajustas el dividendo. Si no ajustas el dividendo, te parece que la renta variable no lo hace muy bien, pero como te dé por ajustar el dividendo, te das cuenta que entre una cosa y la otra, la Sí. renta variable funciona y funciona bien. Evidentemente con sus procesos muy duros, donde pues ahí está el análisis técnico para ayudarte a mantenerte en la partida, y también con la obligación de diferenciar entre lo que es la renta variable como un todo, que podríamos decir son los índices, de las acciones en general. Es decir, las acciones en general, cuidado con eso de no, que a largo plazo se gana, porque bueno, lo que a largo plazo vas a conseguir varias quiebras. Pero en los índices que hacen ese trabajo de tú me sacas, yo me pongo, no es el caso, no hablamos de Nestlé, pero Nestlé forma parte de un índice, es un gran valor. ¿Cuánto lleva Nestlé en el SMI? Pues no sé, desde que se creó. Entonces, es un gran valor de largo plazo, es un título que Mm. difícilmente en tendencia principal no te va a premiar, con lo cual yo es de lo último que seguramente me despendería. Y lo de entrar en estos 2 valores que se está planteando este oyente, AENA e Inditex, si vuelven a apoyarse en las próximas semanas, nos habla de cotas de 128 y de 19 respectivamente. Lo de ANA no lo veo tanto, porque aunque sí es cierto que está en una zona de un cierto soporte, pues no ha recibido un castigo tan absolutamente brutal como el de Inditex. O sea, lo de Inditex es que prácticamente se ha ido a los mínimos de la crisis sanitaria. Entonces, ya tenemos a un título que, francamente, eh, está para mirárselo con mucho cariño, pero no tiene figuras de vuelta. Entonces, hemos tenido un rally aquí, puede ser una vuelta a nube perfectamente, ya lo veremos. Mm. No me parece mal lo que él se plantea. Si bajamos hacia los mínimos, observar, no diría comprar, porque hay que ver cómo bajamos a los mínimos. Si bajamos a los mínimos porque Wall Street ha perdido todos sus soportes, pues honestamente yo creo que no merecería la pena ser el primero en comprar. Pues como digo, es diferente. Es un título que se ha movido lateral, no ha caído tanto, ha respetado esa zona de soportes, pero tampoco en tendencia ha mostrado tantas cosas, ¿no? Es decir, lo hemos visto aquí durante tantos meses ahí en ese proceso lateral. Entonces, ¿de verdad esto es solo un alternativo camino? No lo sé. En cualquier caso, tenemos aquí sobre el soporte pues una especie de isla. Entonces, pues una recaída hacia esos huecos puede ser vista como una oportunidad de compra, pero desde luego, en caso de pérdida de los mínimos, aquí sí, en el caso de Inditex no lo veo tan evidente. Si perdemos estos mínimos, pues yo creo que el valor no puede seguir en la cartera porque habría confirmado un proceso muy amplio de consolidación y en vez de Ujú. haber roto por arriba, cosa que ha intentado, habría roto por abajo. De hecho, ¿Qué habría niveles? intentado. Pues mira, yo me iría como muy abajo al 122. Si perdemos el 122, daría ENA por un valor que va rumbo a los 90. Mm. Otra vez. Siguiente consulta. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado este oyente, Carlos. Muy bien. Buenas tardes, soy Jesús desde Madrid. Me gustaría que el analista analizase Solaria, si cree que ya es tarde para entrar o y esperar a una corrección o todavía ve una oportunidad.
Y también me gustaría que hiciera un análisis también para una posible entrada en Acerinox. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, se escuchaba con bastante ruido de fondo. No sé si tiene los valores. Son Solaria, Sí. se plantea si es tarde para entrar y pide un análisis de Acerinox. Muy bien, los niños y los padres de los parques tenemos que hacer de todo, así que yo creo que por ahí había niños y parques, así que le comprendo. Acerinox y Solaria me parece entender también. El patrón de vuelta es muy claro. Es un triángulo expansivo y ha roto por arriba. Lo que pasa es que el stop que te está pidiendo Solaria es que está en 12 y estamos en 20. Claro, es una corrección del 40%. Puedes comprar, pero ¿cuánto puedes poner ahí? ¿Un 0,3 de tu patrimonio? ¿Un 0,5% de tu patrimonio? No creo que debas invertir más. En 18 tendríamos el punto de pullback. Es decir, yo lo intentaría quizá en 18. ¿Y ahí invertiría más? Pues tampoco mucho más, porque no es un 30, no es un 40, es un 33%. La jugada no cambia demasiado. Es lo que tienen las vueltas en V, que te dejan con cara de tonto. Aquí tuvimos un patrón envolvente, aquí abajo, sobre el soporte, y o vas muy agresivamente con velas y dices, oye, me has subido de mínimo máximo intradiariamente un 15%, entro. Yo hubiera dicho, pues no, yo entraría si corrigiera el 50% de la vela blanca, pues me quedo fuera. ¿Por qué? Porque a mí, pues quedarme fuera de un valor no me obsesiona, quedarme fuera del mercado sí, quedarme fuera de un valor en absoluto. Acerinox. Sí. El movimiento ha llevado los precios hasta zonas de soporte muy importantes. Yo tengo una posición de Acerinox desde hace mucho tiempo. En estas zonas de 12 ya liquidé parte de la posición y honestamente la mantengo pues porque he tomado mis beneficios, porque aquí tengo soportes que, como puedes ver, son importantes en procesos a largo plazo, pero en alguna ocasión he comentado cuando le hemos echado un vistazo a Acerinox en tu programa, el problema de Acerinox son estas super resistencias de largo plazo y a mí esas cosas pues siempre me llaman la atención. Es decir, que el título se ha ido a sus máximos del año 2007, que pues lleva 15 años de lateral, que algún día lo romperá, algún día, pero que de momento no lo ha hecho y que ha ido dejando pues sus miguitas de pan. O sea, a veces uno puede acusar de traidor a un título, pero desde luego a Acerinox no. Que Acerinox lleva pues muchos meses en lateral, ahora estaría en la parte baja de ese lateral hasta que no ha pasado nada, pero era difícil romper resistencias con este tipo de velas que has ido dejando. Aquí tienes una estrella fugaz, aquí tienes una pauta envolvente, aquí tienes un doji, aquí tienes una envolvente que está tras el doji, aquí tienes una vela blanca que envuelve a vela negra, que es un último techo envolvente, que es otro patrón potencialmente bajista, aunque los precios hayan subido, y aquí tienes otra envolvente de 3 pares de narices que de verdad no deberías tomarte a broma. Los precios aún así consiguen otra vez irse hacia sus máximos históricos y de hecho tocan el máximo histórico por fin, porque hasta que no se acerca a los 13 no lo toca, está cerca pero no lo toca, pero ahí, ¡pum!, en un gráfico ajustado por viendo y ampliación, ¡hala!, ya lo tienes. Tocamos el máximo de aquí, pero también el de aquí. Es decir, no le puedes pedir más a un gráfico. Y ahí la respuesta es negativa, porque este tipo de velas es una estrella fugaz. O sea, aquí hay como 6 o 7 velas mensuales potencialmente bajistas. Entonces, lo que está pasando es lo que analíticamente el mercado te ha dicho que deberías prepararte para ver. Y ahora el tema es, bueno, ¿qué pasa? Pues si perdemos este soporte, perdemos línea de tendencia, pues lo que has hecho es fracasar abiertamente en tu máximo histórico y puedes prepararte, pues en el peor de los casos, para moverte pues hacia tu mínimo del lateral. Si fallas en el máximo, puedes caer hacia abajo, dependerá del entorno, por supuesto. Pero yo tengo muy claro que la posición que la tomaba en su momento en la zona de 6,5, hoy ajustado por viendo de ampliación, aquí arriba se liquida la mitad por la importancia que tienen estos soportes y por esas super resistencias ascendentes que tienen que ir preparando para un cambio de mentalidad. Y si pierdes estos mínimos, pues chico, no te olvides de las super resistencias ascendentes y no te olvides de las super resistencias que tiene Acerinox. No porque estemos en guerra, yo no soy analista técnico, no soy analista global macro, eso en mi ecuación, es tonta. Pero desde luego tampoco sería una cosa que me reforzase la idea de mantenerme dentro. Sí. Es decir, no soy inmune a las cosas que pasan en el mundo, también me presionan y me condicionan. Carlos, vamos a escuchar el mensaje de otro de nuestros oyentes. Muy bien. Buenas tardes, Capital Radio. Soy Enrique desde Madrid. Hola, Carlos. A ver si puedes analizar Louis Vuitton, que está intentando crear un poco suelo. Bueno, espero. ¿Vale? A ver qué te parece. Gracias. Espero, dice. Bueno, vamos a ver qué intenta Louis Vuitton. Como no podría ser de otra manera, el título pues se ha visto afectado por esta corrección. Digo, no puede ser de otra manera porque de forma general ha sido así. Siempre hay títulos y
fondos que pues, por su composición sectorial o por la habilidad del gestor en ese momento lo hacen bien, incluso en momentos malos. A veces fondos bajistas, ¿no? Que toman posiciones cortas. Otras veces, pues, no sé, por ejemplo, leía, creo, esta mañana que el fondo de Warren Buffett está en máximos históricos, con lo cual, pues bueno, el tío lo está haciendo muy bien. Pero si tienes Louis Vuitton, desde luego tienes un patrón de cabeza y hombros. Es decir, aquí tienes claro que por debajo de estos niveles, pues las cosas se complican. Podrías haber tenido una alternativa tipo bandera, pero ya a partir de esta sesión, pues ya tienes un mercado que claramente se ha deteriorado. Luego hemos perdido también este mínimo ascendente. Es decir, hemos visto una pérdida digamos, de soportes importantes en la tendencia. El mercado ha rebotado hasta ese soporte y de momento le ha ofrecido pues resistencia, ¿no? Ha pasado de ser soporte a resistencia, eso que los técnicos llaman principio de polaridad. Entonces, ¿establecerá un suelo? Pues no lo sé. Entiendo que va a depender mucho de lo que pase en el mercado norteamericano. No tendría ninguna fe si la conclusión la tuviera que sacar de lo que he visto en el mercado europeo, al menos a corto plazo, pero desde luego, de momento todo lo que tengo es una especie de vuelta a nube dejada en ningún lugar. Es decir, si estuviera en un soporte, pues vale, pues que está en ningún lugar. Entonces, no lo sé, no sería donde yo estaría buscando. Vamos a ir con un correo electrónico de otro oyente que nos escribe, en concreto Rafa, y nos pregunta si puede analizar Energy Fuels en Estados Unidos. El ticker de esta compañía es 4 US. Y también zona de stop para este valor nos pide. Y Fuel Cell en Estados Unidos, en este caso punto de entrada. El ticker de esta segunda sería F de Francia, C de Cáceres, E de España, L de Lugo. Me has dicho que la primera son 4 Vs. Sí. ¿No le parece? Vamos. Energy Fuels. Vamos a ver, a veces este tipo de títulos, a veces y si no vamos de las bolsas, con Fuel Cell Energy, porque nos queda poquito tiempo, Carlos. ¿Vamos con Fuel Cell? A ver, me has dicho, vamos a ver, no sé, Fuel Cell. FCEL, en este caso. Es que me da que este oyente nuestro le gustan compañías muy pequeñas. Entonces, puede que esté en una bolsa OTC o en alguna cosa así. F, ¿me lo vuelves a decir? Sí, F de Francia, C de Cáceres, E de España, L de Lugo. Del Nasdaq, me parece a mí. Sí, esta es el Nasdaq. Sí, sí, Pues analizamos esta si le parece, Carlos. Pues aquí lo tenemos. El título está moviéndose al alza en los últimos tiempos, pues para tener el sector en el que presumiblemente está, pues tampoco ha hecho grandes cosas. No. En el 2020 tampoco vio, no sé, Fuel Cell, no sé si tiene mucho que ver honestamente con Fuel o lo que hacen es energía verde a lo mejor, ¿no? Probablemente. Es posible, sí, probablemente es una compañía, aunque sea Fuel, a veces te pasa directamente la energía de siempre, pero no, probablemente es una renovable. El título intenta un proceso de vuelta en base a un pequeño patrón de tipo doble suelo, pero esto ya ha recorrido su objetivo mínimo teórico ampliamente. Yo, honestamente, creo que el gráfico a mí no me ayuda. Me habría podido ayudar, por ejemplo, aquí. Yo aquí habría sido partidario de tomar posiciones tranquilamente en la compañía, me habría saltado el stop. Aquí me habría saltado el stop y a otra historia. Y el precio luego pues se ha recuperado. Pero fuera de eso es que no veo nada. Es un título que está alcista en la tendencia de orden superior, la tendencia de los últimos 3-4 años. También es verdad que está bajista en la tendencia de muy largo plazo, como muchos activos de este sector desde el año 2000, pues porque siempre en estas cosas innovadoras hay ganadores y hay perdedores. Y este parece ser uno de los perdedores. Hay que darse cuenta que esta compañía cotizaba por encima de los $7.000 en 2000 y hoy está a 7. Casi nada, ¿eh? Sí. La bolsa siempre sube, ya lo sabes. Nos quedamos con esta reflexión y con este análisis para esta compañía. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Gracias, como siempre. Buena semana y hablamos el jueves que viene. Muy buenas tardes. Igualmente, hasta la próxima.